Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como les comenté en otros videos, vamos a comenzar con una segunda parte del proyecto. Esta segunda parte del proyecto incluye entrevistas con personas que tienen apellidos de origen chueta de diferentes partes del mundo. Por eso vamos a comenzar con Alicia, con la cual la conozco hace mucho tiempo, pero es la primera vez que la veo. Ah, Les voy a explicar por qué. Entonces, primero, Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? hola Alicia, ¿cómo estás? Bueno, va a ser un entrevero porque somos tocallas encima. Muy bien. Eso hay. Bueno, les cuento una curiosidad. Yo, Alicia, la conozco hace más o menos unos 20 años, ¿verdad? Pero nunca nos vimos. Siempre nos hablamos por internet, por mensaje. En un primer momento, hace 20 años atrás, era a través de email, pero ahora surgió la oportunidad de las entrevistas y es un placer poder hablar con ella. Entonces, primero, Alicia, ¿quién eres tú? ¿Por qué no te presentas, por favor? Bueno, mi nombre es Alicia, soy uruguaya. Siempre me interesó la genealogía y bueno, con los elementos que había en esa época, son más de 20 años todavía. Perdí la cuenta, pero son más todavía. Bueno, empecé a investigar, siempre estaba averiguando diferentes apellidos. En un momento dado llegué a los apellidos que, bueno, nos interesan, que son los de origen chueta. En mi caso es mi bistatarabuelo, o cuarto abuelo, como quieran decirle, y él era mallorquín, tenía dos apellidos, por lo menos de los que conozco, ¿no? Él se llamaba Mariano Forteza Pomar, y vino a Uruguay y a los 26 años, más o menos, se casó con una uruguaya que no tiene nada que ver con los orígenes chuetas, y bueno, formó una familia, tuvo muchos hijos, entre ellos mi tatarabuela, y él, bueno, ya cuando enviudó bastante joven, se volvió, y ya varios hijos estaban casados acá, se volvió a Mallorca. Y al menos una de sus hijas se volvió con él e incluso se casó con un mallorquín de apellido Pomar. O sea, volvió como que a la ruta de los apellidos chueta. ¿Cómo me enteré? Fue, bueno, de casualidad, estaba en internet, digité Forteza y apareció un artículo sobre los apellidos chuetas. Yo dije, ¿qué es esto? Y empecé a leer y hablaba del origen, eran descendientes de judíos conversos. Me interesó el tema, empecé a leer. No recuerdo bien si fue contigo que me escribí primero o con uno de los que integramos este grupo que se formó, José, que es argentino. Bueno, que ya vas a hablar con él, no quiero hablar nada de él para que él tenga su entrevista y pueda explayarse. Y bueno, y él había formado una página, la familia Pomar, porque su apellido era Pomar. Bueno, yo como tengo Fortes y Pomar, encuadraba ahí. Y bueno, empezamos a comunicarnos todos, yo empecé a entender un montón de cosas. Conversé con algunas primas que estaban vivas todavía de mi abuela, porque por ese lado ellas también estaban con los Forteza, y una me comentó, por ejemplo, porque nunca se habló, en realidad nunca se habló, nunca hubo conocimiento porque todos somos católicos. Nunca hubo conversaciones de que, bueno, tenemos origen judío. Yo quizás en el fondo lo sospechaba porque la mayoría de los de origen español tienen ascendencia o judía y o musulmana, así que era bastante, pero no sabía de este caso en especial de los chuetas. Entonces, bueno, estas primas de mi madre me comentaron que a veces el abuelo de ellas, que si bien era español, pero no era chueta, eh, en modo de broma le decía a la esposa, hija de Mariano, este, mi esposa chueta o la chuetita. O sea, algún conocimiento había ahí, nunca se transmitió. Conversándolo me lo dijeron naturalmente porque no, por lo menos para nosotros no es ninguna cosa tabú, nada por el estilo.
Sí, aquí me descubriste, me respondiste un montón de preguntas que tenía, pero súper, súper interesante. Bueno, lo que sabes de la parte de la familia, sí. Y otra cosa que tú me respondiste es que son todos católicos. ¿Conoces a otras personas, sí, además de José Pomar, algunas otras personas que tengan apellidos chuetas? ¿Te acuerdas de algunos más que estaban en la página? Y ahora, avanzando un poco más, nosotros habíamos formado una página en aquella época, era de Yahoo, que se llamaba La Familia Pomar. ¿Por qué? Porque José era Pomar y había otros Pomar más. ¿Te acuerdas de algunos otros que hayas conocido dentro y de qué lugar del mundo eran? Bueno, estaba José, que como dijimos es argentino, es de Rosario, estaba José Luis, que es mexicano, después Berto y Pep, que son españoles, y ay, me acuerdo que había otro señor que era de Cuba, y no recuerdo más, porque pasó que yo Martín. sí, en 2011 yo como que perdí contacto, justo me agarró en una etapa de que, bueno, la maternidad me tenía full, y perdí contacto, y retomé hace poco, porque si bien no estoy siguiendo tanto la genealogía como en un momento dado, que tenía más tiempo, cada tanto vuelvo a buscar, porque ahora hay más elementos, en internet hay muchísimos más artículos de cosas, y algo, lo que puedo, trato de seguirlo. Y bueno, y por suerte volvimos a contactarnos por WhatsApp. Creo que de vuelta me mandaste tú un mensaje por Facebook y Sí. me incluiste de vuelta en un grupo que habían hecho, y bueno, ahora volvimos a estar en contacto por WhatsApp. Sí, ahora somos 4 nada más, pero esperemos poder ampliarlo, ¿no? Porque Martín Forteza es de Cuba, pero no volvió a entrar al grupo. Con Pep sí entré en contacto también. Y hay algunas personas de, ¿cómo se llama?, de Paraguay, pero de apellido Bonin. Vamos a tratar de ampliar el grupo y ponernos en contacto. Otra pregunta. ¿Tienes algún documento? Es decir, ¿cómo conseguiste todos los informes que tienes sobre tu familia? ¿Tu bisabuelo, tu tartarabuelo? Sí, por suerte mi abuela materna, que es por donde tengo las raíces chuetas, tenía partidas de matrimonio de sus padres y bueno, de sus abuelos, entonces ahí extraje datos, y tenía un conocido que era historiador en la ciudad de donde era toda esta rama de la familia, y logré que, bueno, fuimos a la parroquia, a la catedral de esa ciudad, de Mercedes, en el departamento de Soriano, y logramos fotocopiar, perdón, porque en ese momento se fotocopiaba, partidas de matrimonio, y ahí conseguí la de mis tatarabuelos y la de mi bistatarabuelo Mariano. También extraje datos de ahí, por aproximación, por la fecha, saqué su fecha de nacimiento, y bueno, y decía claramente que era de España. Yo le pregunté, en esa época mi abuela aún vivía, y le pregunté, y ella me decía, sí, son los de Mallorca, de Palma de Mallorca. Y bueno, y así fui juntando, y ahí cuando conseguí más apellidos, eh, como te comentaba antes, un día puse en internet, escribí en internet, Forteza, y ahí empezaron a salir la información. Y Eh, ahí fue que entramos en contacto después. una pregunta. ¿Tú tienes más o menos la fecha en que la familia viene para aquí, para América? A ver, él se casó con 26 años, Mariano, mi tatarabuelo, se casó con 26 años acá, y él debe haber nacido en 1833, 1834. Hice un aproximado porque no he logrado conseguir la partida de nacimiento. Sí tengo clarísimo que era mallorquín, Ujú. pero yo calculo que habrá venido en sus 20 por ahí, porque cuando se casó él ya tenía un buen pasar. Es más, Ujú. cuando se retira a Mallorca, estaba viviendo de rentas, o sea, le ha ido muy bien, Sí, era comerciante.
Entonces, ¿tú crees que debe haber llegado más o menos en final de 1860, 1870, por ahí? No, a ver, 34, 44, 54, sí, en la década de los 50, casi 60, por ahí, sí, 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 por ahí sí. 1860. ¿Y él vuelve o vuelven para después, vuelve de nuevo para Mallorca o se queda acá? ¿Hay una ida y vuelta para Mallorca? Él luego que enviuda, eh, a los pocos años se retira para Mallorca y es ahí cuando se va Ujú, con una hija al menos, no sé si dos, creo que se llevó dos, pero la que tengo conocimiento y tengo fotos donde aparece es de una. ujú. Y él creo que ya no volvió, pero sí la familia de Uruguay fue. Su hija, mi tatarabuela, fue con toda su familia. Mi bisabuela, su nieta, también fue. Mi abuela también estuvo en Mallorca. Tenían contacto, tenían trato. Pero de la parte de religión nunca se habló nada, si tenían ascendencia, nada, No, absolutamente. porque además siempre, todos eran católicos. Es Ujú, más, en mi caso, por ejemplo, mis padres no son muy católicos. Bueno, acá tenemos la costumbre de que nos bautizan. El que tiene la herencia católica se termina casando de repente por iglesia, eso. Pero mis padres a mí no me enseñaron mucho de catequesis, de catequismo. Fue mi abuela la que venía por toda esa rama de la familia que eran súper católicos. ujú. Si no, yo no hubiera sido nunca católica. No, no, esa es una de las características. ¿Y en Uruguay cómo es la parte de religión? ¿Son muy religiosos en Uruguay o no? Bueno, en Uruguay, más o menos, en el siglo XX, más o menos por 1910, 1912, hubo un presidente que declaró laico el Estado. Entonces eso hizo mella, porque al no haber religión en los colegios, salvo que fuera privado, y que se sacaron todos los nombres de santos, creo que quedó un solo departamento de Uruguay con un nombre de santo, que antes tenían todas las ciudades, por ejemplo, acá era San Felipe y Santiago de Montevideo y todo así. La ciudad donde estaba Mariano y toda la familia era Santa María de las Mercedes, algo así, y sacaron todo lo religioso, ¿no? Y entonces la gente empezó a como que a obviar un poco el tema de la religión. Hay gente católica que la profesa, más bien es gente mayor, o gente que de repente cursó estudios en colegios privados, como dije, que son religiosos, algunos son religiosos. Y después lo que nos quedó la costumbre, yo en sí no soy muy practicante, cuando era chica sí, porque iba un poco de la mano de mi abuela, pero no somos muy religiosos. Y dime una cosa, ¿tienes alguna anécdota, algo de la gente que fue, que vino, algo de tu familia que hayas escuchado el nombre Chueta? Y otra anécdota, bueno, yo tengo un anillo que me regaló mi abuela de uno de sus viajes a Mallorca, que una tía abuela de ella, la hija de Mariano, le regaló, porque ella se había casado con un pomar y tenían joyería. Y bueno, y tengo ese anillo que lo guardo. Ella, claro, en su momento me dijo, bueno, es de unos parientes De la joya. que tenía en Mallorca, pero nunca me hablaba de Chueta, esto o aquello, porque no le daban importancia. Bueno, Alicia, fue un placer conocerte personalmente, digamos, personal. Igualmente, porque de voces, de audios, de mensajes, montones. Sí, teníamos muchos audios, teníamos muchas escritas. Tú sabes que si alguien no sabe, yo estoy viviendo en Israel ahora y me traje todos los emails que nosotros intercambiábamos. ¿Te acuerdas? Sí, Así sí, sí, yo me las fijé, perdón. historias de todo el mundo. Sí, Eh, sí, yo me fijé hace un ratito en el correo, fui para atrás y justamente te decía que fui dejando ahí en 2011 porque son los últimos mails que tengo. Ujú. Y yo creo que más o menos cortamos. Todo el mundo tenía sus actividades y cortamos. Lo importante es que lo retomamos y lo importante es que retomamos el tema que para mí es el tema que más me interesa. Bueno, nos vamos a ver en la próxima entrevista. Cuando tengas nuevas informaciones y algo nuevo,
podemos hacer otra entrevista. Ok, muchas gracias. Perfecto. Hasta luego. Chao, chao. Muchas Hasta luego. gracias. Chao, Chao, chao. chao.